Continuamos con la razón trigonométrica seno. Ya habíamos dicho que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero estas hipotenusas al ser radios valen 1. Por tanto, este cateto opuesto dividido entre la hipotenusa es lo mismo que dividir al cateto opuesto entre 1. Entonces, si yo divido, por ejemplo, 0,4, que es lo que vale este segmento vertical, 0,4 de aquí hasta aquí, podemos ver que es lo mismo que de aquí hasta aquí. 0,4 dividido entre 1 me vuelve a dar 0,4. Entonces todos estos radios valen 1. Al dividir cualquier segmento vertical entre 1 me vuelve a dar el segmento vertical. Por tanto, el seno de este ángulo es este segmento vertical. El seno de este ángulo B, que sería este ángulo de aquí, es este segmento vertical. Vemos que este ángulo B y este ángulo A tienen el mismo seno. Y su seno es igual a 0,4 en cada uno de los casos. Como el seno está es un segmento vertical, lo ubicamos aquí en el eje Y, y en el eje Y del 0 hacia arriba es positivo. Por tanto, aquí en este primer cuadrante que va desde 0 hasta 90 grados, el seno es positivo, porque va de 0 hacia arriba. Aquí en este segundo cuadrante que va de 90 hasta 180 grados, el seno también va a ser positivo porque siempre va del 0 hacia arriba. Y cualquier ángulo que tracemos, por ejemplo, si yo trazo un ángulo aquí, bajo el segmento vertical y también va a ser positivo porque va del 0 hacia arriba. Cualquier ángulo que trace desde el primer cuadrante hasta el segundo cuadrante, pues va a ser positivo. Vamos a ver ejemplos de ángulos que son negativos. Por ejemplo, voy a trazar la misma línea de 0,4 pero en negativo. Y voy a trazar otros dos ángulos aquí. Por ejemplo, trazo este ángulo de aquí, este ángulo que intersecte aquí a esta línea horizontal que pasa por menos 0,4 y trazo otro ángulo para comparar los respectivos senos. Entonces trazo aquí otro ángulo y ahora trazo los segmentos verticales. Este segmento vertical va a ser el seno de este ángulo y este segmento vertical que trace aquí va a ser el seno de este otro ángulo. Démosle nombre a estos ángulos, por ejemplo, démosle el nombre de X y de Y. Por ejemplo, el ángulo X, aceptar. Supongamos que el ángulo X sea este de aquí. Y vamos a colocar al otro ángulo el nombre de Y, por ejemplo. Entonces aquí démosle a ángulo Y, aquí lo coloco. Aquí el ángulo Y. Y solamente me falta ya hallar el seno, que el seno habíamos dicho que es el segmento vertical, que lo trazo desde el lado final de cada ángulo y lo proyecto hasta el eje X. Y acá voy a hacer otro tanto. Entonces voy a trazar una línea aquí que va desde el lado final hasta el eje X. Hasta el eje X. Bueno, entonces, esta lineecita de aquí sería el seno del ángulo X y esta lineecita de aquí sería el seno de Y. Entonces le vamos a colocar el nombre y el valor. Por ejemplo, aquí seno del ángulo Y, como está del 0 hacia abajo, entonces va a tener un valor negativo de menos 0,4. Y lo ubicamos aquí. Entonces, el seno de este ángulo Y es menos 0,4. Este segmento vale menos 0,4 y este también. Por tanto, el seno de Y va a ser igual al seno de X, que es un valor negativo porque está del 0 hacia abajo. Entonces, aquí en el tercer cuadrante que va de 0 en el tercer cuadrante que va de 180 hasta 270, el seno de cualquiera de estos ángulos es negativo. Aquí podemos ver que el seno de este ángulo es menos 0,4 y el seno de este ángulo X, que está en este cuarto cuadrante, que está entre 270 y 360. Entonces, el seno de este ángulo también es negativo porque está del 0 hacia acá abajo.
En conclusión, en el primero y segundo cuadrante el seno es positivo y en el tercero y cuarto cuadrante el seno es negativo.